Qué alegría estar con ustedes nuevamente en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad, con un tema hoy muy importante y muy grande para nuestra vida de camino hacia la santidad o en la santidad de Dios, como es el llamado urgente que Dios nos hace a todos. El tema es la humildad como remedio de la soberbia. Qué hermoso y qué importante es la humildad, pero qué terrible y qué grave es el cáncer de la soberbia. Uno de los pecados, podemos decir, que más ha perdido a las almas es el pecado de la soberbia. Es el pecado que perdió a los ángeles, siendo ángeles creados por Dios, buenos, bellos, hermosos. Llega el momento en que Luzbel, la luz bella, aquel ángel hermoso que Dios había creado, se llena de soberbia y se da a la decisión de no serviré, de no darle gloria al Dios de la vida, de querer imponerse sobre la soberanía y la grandeza de Dios, y ahí vino su perdición para siempre y creó por su soberbia el infierno, que es el lugar de tormento para todas aquellas almas que se alían al camino de la soberbia y que se alejan de la soberanía y del amor de Dios. El único remedio para la soberbia, contra la soberbia, es la humildad. La humildad que consiste en reconocer la grandeza y soberanía de Dios sobre nuestra miseria y pequeñez y nulidad, nuestra nada, que es la primera verdad del camino de santidad. Nuestra miserable pequeñez, pero que a pesar de nuestra miserable pequeñez, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Mi querido hermano, recordemos y no olvidemos que estos programas tienen como objetivo fundamental descubrir aquella llamada que Dios nos hace cuando dice: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero no debemos olvidar que para poder experimentar esa vida divina que Dios ha venido a traer desde el cielo, para poder poner remedio a la soberbia del hombre, es necesario abrir el corazón a la gracia divina y vivir en el camino de la humildad, de la verdad. La humildad es la verdad, y la verdad es nuestra miserable pequeñez. La verdad es también que a pesar de nuestra miserable pequeñez, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. La humildad ciertamente no es reconocernos o creer que somos nada y por lo cual no podemos hacer nada. La humildad no es la inutilidad, no es sentirnos inútiles. Ser humilde no es sentirnos inútiles. Ser humildes es saber que contamos con el amor omnipotente y paternal de Dios y que podemos decir lo que decía San Pablo con toda verdad: todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Todo lo puedo. Nada nos es imposible para los que, abiertos a la fe, podemos creer en el amor omnipotente y paternal de Dios. Y recordemos, la misma Sagrada Escritura nos afirma: el que crea en mí hará las cosas que yo hago y aún mayores. Pero ¿qué significa creer en Él? Creer en Jesús. Creer en Él significa abrir el corazón a Él, tener el corazón lleno de su amor, de su ternura, de su gracia, de su fuerza poderosa. Saber que en la humildad está la verdad y saber que la humildad es abrirse completamente a la gracia de Dios y ser instrumento suyo en sus manos para que el mundo crea y tenga vida y vida en abundancia. Tú y yo, mi querido amigo, que participas en tu programa de Urgente Llamado a la Santidad de Maravisión, tú y yo podemos y debemos estar bien convencidos de que en el amor de Dios no hay temor, y el amor de Dios cubre todas nuestras imperfecciones y debilidades, porque el amor de Dios actúa a través nuestro con gran poder y con gran fuerza cuando nos abrimos a su ternura y a su amor y gozamos de su presencia en nuestra vida. Qué grande es vivir en la humildad, pero qué terrible es la soberbia. Nos dice la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo nos lo afirma a través de los textos sagrados. Eclesiástico capítulo 3, versículo 30 nos dice: la reunión de los soberbios es incorregible,
porque la planta del pecado se arraiga en ellos sin que lo adviertan, sin que se den cuenta. Es el gran peligro de la soberbia. El gran peligro de la soberbia es no darnos cuenta de que estamos en la mentira y no en la verdad, y creer que nosotros somos los amos y señores de este mundo, mas sin embargo el único dueño y señor del mundo y de la historia y de nuestra vida es el Señor de la vida, al que le debemos todo tributo de adoración, de acción de gracias, de ofrecerle nuestras actividades de cada día, nuestros pequeños detalles de la vida, de todo nuestro caminar cotidiano. Ahí en el amor de Dios encontramos la vida y vida en abundancia. Pero dice la Sagrada Escritura también en el libro del Eclesiástico 10:15 que el primer origen de todo pecado es la soberbia, y quien es gobernado por ella rebosará de abominaciones, y ella al fin será su ruina. El primer pecado es la soberbia, pero contamos con esta medicina tan hermosa que Dios nos da, que es la humildad. ¿Cómo debemos continuamente confiar y esperar en la grandeza y el amor de nuestro Dios, para que en la soberanía de Dios, en el amor de Dios, con gran humildad, podamos reconocer nuestra nada y así confiar en el poder absoluto de Dios? Si el soberbio por sí mismo lo dice, lo afirma, lo hemos escuchado en estos textos sagrados, si el soberbio por sí mismo no tiene remedio, Dios en su infinita misericordia, en su bondad, es quien nos da la soberbia, quien nos da, la medicina para la soberbia. Claro, Dios no nos da la soberbia nos la acarreamos nosotros, pero Dios nos da la medicina para la soberbia en su bondad. ¿Y cuál es la medicina? La medicina es que reconozcamos con humillaciones y con fracasos de la vida que solo Dios es grande y que solo Dios es fuerte. Y así nos dice nuestro Señor en su palabra, que cuando nosotros reconocemos con humildad la corrección de Dios, Él mismo nos da la fuerza necesaria para superar la soberbia. Así el Salmo 118 nos afirma: bueno fue para mí que me humillaras, para que así pudiera aprender tus mandamientos. Eso lo dice el profeta David, después de haber cometido aquel pecado de infidelidad y de muerte para Urías, la esposa de aquella mujer, el esposo de aquella mujer que había caído en brazos de David, en aquel pecado que después lo avergonzó a David y nos hizo a cada uno de nosotros, nos dio el Salmo 50, el Salmo de la Misericordia. Así es como Dios permite que a veces no salgamos muy victoriosos en nuestras actividades, en nuestros planes y proyectos, para que reconozcamos nuestra miseria y nuestra pequeñez. Qué bueno es Dios para humillarnos, para corregirnos. Es el amor de Dios. Dios es un Dios que sí corrige, pero corrige con amor. No es un Dios de destrucción. Hoy encontramos en la experiencia de nuestro mundo, proliferan por muchos lugares abundantes mensajes de carácter de revelación privada, con aparente profecía, que hablan de destrucción, de catástrofes universales, de muerte, de barrer completamente con esta humanidad. Yo creo que muchos de estos mensajes son una distracción. No es Dios un Dios de destrucción. Dios es un Dios que es más Dios creando. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Ciertamente no está de acuerdo nuestro Dios si le duele en el corazón el pecado del hombre, que el hombre se aleje de él. Pero esto, nuestro Señor, desde luego, aunque no aprueba el pecado, no le permite y no actúa destruyendo a la humanidad, porque Dios creó al hombre para que tuviera vida. Recordemos aquel pasaje de la Escritura cuando Jesús caminaba a Jerusalén y pasó por Samaria, y los samaritanos no quisieron darle alojamiento. Entonces Santiago y Juan le dicen a nuestro Señor: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego, lumbre del cielo para que queme a todas estas personas que no te recibieron? Y Jesús los reprendió severamente y les dijo: no saben de qué espíritu son.
El Señor es un Dios de amor y de misericordia. A quien no lo recibe, les cierra las puertas de su corazón por el pecado, Dios lo sigue buscando y lo sigue añorando, y Dios da sus bendiciones como las tenemos ahora en los grandes santos que existen ahora en la humanidad. Tenemos los grandes papas que la Iglesia ha tenido en los últimos años: el Papa Francisco, San Juan Pablo II, todos los santos padres que han pasado, el Papa Emérito Benedicto XVI, que es un hombre tan humilde, que vive en continua oración, que vive entregado a nuestro Señor orando por la Iglesia. Son grandes hombres que Dios ha dado a la humanidad para que la humanidad vuelva al amor de Dios. Y ciertamente vemos el dolor del hombre que mucho se ha alejado del amor de Dios y que ha sacado a Dios de su vida y de su corazón. Esto es la causa de tantos males y de tantos asesinatos, suicidios, secuestros, el crimen del aborto tan horriblemente que llega tanto al corazón de Dios como un gran dolor. Y así dígase tantos otros pecados que la humanidad está viviendo, mas sin embargo, a pesar de todo ello, Dios en su misericordia, por eso ha proclamado un año de la misericordia, sigue buscando al hombre, sigue caminando con el hombre y sigue presente en la historia de la salvación para darnos vida y vida en abundancia. Así es como Dios permite que el hombre muchas veces experimente su vacío, su nada, para que pueda con humildad volver al amor de Dios. Recordemos, la humildad es la medicina, es el antídoto contra la soberbia. Por eso Dios nos invita a aceptar las humillaciones. Y dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Nos dice un relato muy hermoso. Dice: no desdeñes, o sea, no desprecies, hijo mío, las lecciones de tu Dios, la corrección. No te enojes si Él te corrige, porque el Señor corrige al que ama y aflige a los hijos que le son más queridos. Corrige al que ama, pero desde luego lo corrige porque somos hijos queridos de Él. Y así la humanidad muchas veces Dios permite grandes fracasos, catástrofes, epidemias, situaciones dolorosas, para que el hombre vuelva al amor de Dios, no para destruir al hombre. Dios no quiere para nada destruir la humanidad. Y lo mismo nos dice la carta del apóstol que escribe la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, versículos 10 y 11, la palabra de Dios nos dice: Dios nos corrige para hacernos partícipes de su santidad. Es la medicina contra la soberbia. Dios nos corrige para hacernos participar de su santidad. Desde luego, ninguna corrección parece agradable por el momento, sino más bien dolorosa, pero al fin ofrece frutos de paz y de justicia a los que son ejercitados en ella, en la corrección. Mi querido hermano, esta es la medicina del amor de Dios. Y cómo debemos orar y pedirle a nuestro Señor que nos dé el don de la humildad. Deberíamos orar de tal manera que nos quebrante nuestro Señor la soberbia, que es la que nos aleja tan sutilmente por el maligno del amor de Dios. Qué tristeza que muchas veces el cristiano vaya caminando en esta vida con muchas prácticas, muchas veces externas, como son rezos, agrupaciones cristianas, católicas. Todo eso es muy bueno, pero con mucha frecuencia no acaban de erradicar el problema de la soberbia. Y el hombre sigue queriendo tener el dominio sobre los demás, que es parte de la soberbia. Ser el primero y principal. Recordemos en el tiempo de Jesús, cuando los apóstoles caminaban predicando el evangelio, Jesús predicando el evangelio, con mucha frecuencia sucedía que los apóstoles se detenían a discutir hasta acaloradamente entre ellos para discutir quién de ellos iba a ser el primero en el reino de Dios, o cuáles eran quienes iban a ocupar los primeros lugares. Y Jesús, para quebrantar la soberbia de ellos, les puso en algunas ocasiones a un niño en medio y les decía: el que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Es por lo que doblegaba en aquel momento la soberbia de quienes exigían tener los primeros lugares. Así es como vemos nosotros que muchos cristianos
actúan de tal manera que se convierten en ciegos que después no van a poder guiar a otros ciegos. Así nos denuncia el Santo Evangelio cuando dice que los ciegos no pueden guiar a otros ciegos, Mateo 15:14. Y después Eclesiásticos 10:7 dice que la soberbia es odiosa al Señor y a los hombres, indudablemente. Isaías 42:8 dice, mi gloria yo no se la doy a otro. La causa principal de la soberbia es, o más bien el contenido fundamental de la soberbia es el quererse plantar en el lugar de Dios. El querer ser dioses, que es justamente uno de los grandes frutos o manifestaciones, podemos decir así, de la New Age, de la nueva era. Todo ese cóctel de elementos y de religiosidad y de distintas corrientes del pensamiento y de culturas, pero muchas veces de carácter esotérico, de carácter iluminativo y de iluminismo, todo ello nos hace ver la soberbia del hombre. Es el pecado de la soberbia, el hombre que quiere ser Dios. Y es ahí donde se genera aquel panteísmo terrible que hay detrás de toda esa corriente de la nueva era, donde nada está fuera de Dios. El mundo es Dios, el hombre es Dios. Tú tienes todas las facultades y las potencialidades para llegar a ser grande, para transformar el mundo, el universo. Tú puedes leer el aura, tú puedes leer la mente, tú puedes adivinar, tú puedes echar las cartas, etcétera, todo lo que se relaciona con la soberbia. Y todo ello no tiene otro trasfondo que la acción del maligno que lleva al hombre a la perdición por medio de la soberbia. El único antídoto contra todo ello, desde luego, es la humildad, que es el reconocimiento que tú no puedes nada si no te da Dios la fuerza para realizarlo, pero que tú puedes con tu voluntad dejar a Dios actuar en tu vida. Es repugnante a los ojos de Dios la soberbia. Y por eso el Señor dice, mi gloria no se la doy a nadie, en Isaías 42:8. Fíjense ustedes, mis queridos amigos de María Visión, que están participando en su programa de urgente llamada a la santidad, que hay algo muy importante. En el camino del ser apóstol de Cristo, recordemos el documento de Aparecida nos habla, por medio de los obispos, el Espíritu Santo nos dice que tenemos que ser discípulos y misioneros, que tenemos que ser apóstoles del reino de Dios. Pero para que podamos ser apóstoles, discípulos, misioneros, debemos primero, quitando nuestra soberbia, dejar que el amor de Dios resplandezca mediante una experiencia viva y personal de la presencia de Dios en nuestra vida, para que tomemos conciencia de que en el apostolado somos solamente ministros del Señor, y Él es el Señor el que actúa en nuestras vidas. Dios se siente grandemente atraído por los que son humildes, por aquellos que dejan actuar a Dios, como lo han hecho los santos, los grandes santos, como podemos decir el profeta David, María Magdalena, Zaqueo, San Pablo, San Agustín, muchos otros santos conocidos como San Ignacio de Loyola, etcétera, que en un tiempo vivieron llenos de soberbia y alejados de Dios, y sin embargo llegó el momento en que fueron derribados de su soberbia por el encuentro vivo y personal que tuvieron con su Dios, porque le dejaron a nuestro Señor la soberanía en su vida. Ya no se guiaron por la soberbia, sino por el amor de Dios. Nos dice la Sagrada Escritura en el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10, que Moisés llegó a ser el hombre más humilde de la tierra. Y por eso nuestro Señor hablaba con él cara a cara. Y nos dice el libro sagrado, el libro del Éxodo, que cuando Moisés subió al monte para orar con nuestro Dios, después de pasar en la oración con el Señor, su rostro resplandecía. Era tal la experiencia de la luz que emanaba de su rostro de Moisés, que los israelitas que querían ver el rostro de Moisés tenían que poner un velo para que a través del velo pudieran ver su rostro, porque la luz les llegaba a sus ojos con gran resplandor. Así deberíamos ser nosotros por la humildad, resplandecer con nuestras obras, con nuestra vida, irradiar el amor de Dios. Cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a la Eucaristía para estar en adoración ante Jesús sacramentado, esa
experiencia de corazón a corazón con el Dios de la vida que está ahí presente en la Divina Eucaristía, tendría que hacer de cada cristiano una verdadera experiencia de reflejar con una luz resplandeciente el rostro de Dios en la vida y en la actuación de las personas, de su propia vida. Por eso el versículo 34, versículo 10 nos habla de cómo Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y así tenemos también cómo Dios lo utilizó a Moisés para grandes maravillas, cómo realizó grandes portentos nuestro Dios por medio de Moisés, cómo Dios escuchaba también su oración de Moisés, cuando el pueblo era probado, purificado para que volviera al camino de la vida, porque recordemos que el pueblo de Israel también, como nuestro pueblo de hoy, con cuánta frecuencia nos alejamos del amor de Dios y nos extraviamos por caminos equivocados, nos sumergimos en nuestras obras, en las obras de nuestras manos, y ya no dejamos actuar a Dios. Porque Moisés era escuchado en cuanto a que su humildad le permitía abandonarse solamente en Dios. Cuando Moisés veía que el pueblo iba a ser purificado mediante la corrección, Moisés se ponía con el Señor y le preguntaba: ¿por qué te enojas, Señor, contra este pueblo? Éxodo capítulo 32, versículo 11. Y después concluía Moisés, capítulo 32, versículo 32 del libro del Éxodo, concluía Moisés: perdónales sus pecados y a mí bórrame de tu libro. Qué gran humildad de Moisés. Él no se buscaba a sí mismo, él buscaba la gloria de Dios y buscaba el bien de los demás. Y Dios, por amor a Moisés, perdonaba a su pueblo. En este siglo de la posmodernidad, ya en el tercer milenio, cómo va cobrando efervescencia la soberbia y cuán necesario es, como rescate de este mundo, entrar en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios con una actitud de humildad, de sencillez. Y para darnos a nosotros de este tercer milenio ejemplo de humildad y de pequeñez, nos ha regalado grandes hombres al frente de su pueblo, como el Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II, el Santo Padre que duró muy pocos meses en el pontificado, Juan Pablo I, un hombre humildísimo. El beato, también el Papa Pablo VI, el anciano Juan XXIII, un hombre del Papa bueno, etc. El mundo está iluminado por grandes hombres. La humildad también del Papa emérito Benedicto XVI. Todos estos grandes personajes que están al frente de la Iglesia y del mundo nos hablan claramente del don maravilloso de la humildad como un antídoto contra la soberbia. Solo basta que entremos en esa sencillez y sobre todo docilidad al magisterio de la Iglesia. Hoy como se ha desatado una terrible guerra del maligno, moviendo muchas mentes y conciencias en contra de los santos papas, como del Papa Francisco, poniendo en evidencia sus palabras. Inclusive se ha oído por ahí hasta que quienes le estén sugiriendo retirar la encíclica de posinodal sobre la familia, de amor y alegría. Todo ello nos hace ver la soberbia del hombre, que no sabe escuchar la sencillez y humildad del corazón del hombre, que puede compartir la belleza de Dios a través de sus documentos, como lo han hecho y lo están haciendo los santos padres de la Iglesia. Mi querido amigo de Maravisión, en este programa de hoy quiero exhortarte a pedirle a nuestro Dios que avive en nuestros corazones el don de la humildad, que sepamos ser sencillos para descubrir a Dios en la naturaleza, como lo hacía San Francisco de Asís, que llamaba hermano al árbol, al celaje, a la fiera, etc. ¿Por qué? Porque sabía descubrir con humildad la presencia y la huella de Dios en la obra de sus manos. Ese es el camino de la humildad, el camino de la pequeñez, el camino de la sencillez. El día 1 de octubre del año 2016, el Santo Padre Francisco, hablando sobre el camino evangélico de la infancia espiritual vivido por la doctora joven Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, exhortaba a toda la humanidad, a toda la Iglesia, a abandonarse en el camino de la humildad y de la pequeñez y del amor que nos enseña la santa joven
Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, viviendo el camino evangélico que atrae el corazón de Dios, con una mirada de amor y de misericordia. Que el amor de Dios reine en tu vida, mi querido amigo, hermano de tu programa de María Visión, y que el amor de Dios te transforme de tal manera que la humildad sea tu escudo y defensa contra la soberbia del maligno que hoy está destruyendo a tantas almas, apartándolas del amor divino, apartándolas del poder y de la gracia que Dios nos da en cada momento de nuestra vida. No quiero que terminemos este programa sin invitarte a que recibamos en el corazón la bendición de Dios. Señor y Dios nuestro, te pedimos que derrames en nuestros corazones el don de la humildad, el don que nos hace agradables a tus ojos, la humildad que atrae tus miradas, la humildad que diste a los pastorcitos de Fátima, a San Juan Diego y a Santa Bernardita allá en Lourdes, y a todos los santos que han caminado por esta vida por el don de la humildad. Dígnate, Señor, derramar tu bendición en este regalo de la humildad a nuestros corazones como antídoto contra la soberbia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos y los seguimos esperando en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Que Dios los bendiga.